también les comento que esta presentación fue construida en equipo, a quien le agradezco inmensamente. Al final les presentaré el equipo. Y bueno, entonces comenzaré. Ok. Bueno, una aclaración también inicial. El evento está dirigido a todo el público, ¿no? Así fue como fue planteado. Entonces, no es de un carácter estrictamente académico. Y también a pesar de que mencioné yo términos como epistemología, como certeza, como verdad, esta charla no es dictada pues en un contexto de filosofía, ¿no? Y también vale la pena aclarar que no es algo completamente nuevo, que no es algo supremamente novedoso, más bien es una especie de recopilación de varias técnicas o de varias ayudas. Y bueno, ya mencioné, hay que tener cautela porque pues lo que hemos tenido aquí como en el grupo como experiencia no significa que aplique para todos. Y pues no se ha puesto a prueba rigurosamente. Entonces, espero que eso quede claro. Bueno, ¿y qué sí es esta presentación, no? Entonces, hablaré acerca de la motivación personal y grupal para hablar de este tema. Al final también me gustaría escuchar acerca de, de la razón por la cual están aquí presentes. Y bueno, sí, es una rápida reflexión. Así empezaré. Seguidamente hablaré de una de muchas propuestas. Digamos que entraré un poquito más en detalle, explicaré, sí, de qué manera uno puede encontrar maneras para mejorar las interacciones o para preservar las interacciones que uno ya tiene, ¿no? También hablaré acerca de lo que titulé enfoques de este estilo de conversación. Por ejemplo, bueno, en otras palabras, cuál es el objetivo o los diferentes objetivos que se pueden tener con esta propuesta de estilo de conversación. También mencionaré en qué situaciones sí y en qué situaciones no se recomienda usar este estilo de conversación, ¿no? Por ejemplo, consideraciones éticas a la hora de, de utilizar este tipo de conversación. Al final también mencionaré ciertos recursos y ya que pues lo que voy a presentar hoy es un brochazo del tema, si están interesados en ustedes profundizar por su cuenta, entonces, sí, espero que esos recursos les sean de ayuda. Y les sugiero también que si tienen preguntas, si se les van ocurriendo preguntas en el momento, las vayan escribiendo en el chat y al final pues las tendremos en cuenta para poderlas responder. Bien, entonces también voy a aclarar de pronto el uso de cierta terminología que yo vaya a usar, ¿no? Como ya mencioné, esta presentación no tiene un carácter estrictamente académico, entonces, sí, la terminología que manejo va, va a ser un poco flexible. Entonces hay términos que usaré de manera intercambiable, como por ejemplo creencia y afirmación, que también puede ser opinión o idea, ¿no? Cuando tenemos una conversación, lanzamos opiniones, lanzamos ideas, afirmaciones. Entonces esto lo voy a utilizar de manera intercambiable. También nivel de confianza y nivel de seguridad, los considero, los usaré de manera intercambiable. Y también puede ser como un nivel de certeza en que una afirmación yo considero que sea verdad, por ejemplo. Esa es como también la aclaración de esos dos términos. Con interlocutor me referiré a quien está sosteniendo una afirmación o una creencia. Y con entrevistador me hago referencia a la persona que está en el papel activo de realizarle preguntas al interlocutor. Entonces, teniendo esto ya claro, bueno, también las siglas que de pronto van a ver ustedes en la presentación, SE, significan
Street Epistemology, que vienen de o provienen de esta propuesta que les comentaré más adelante, para que quede claro el uso de la terminología. Bueno, ¿cómo son sus interacciones hoy en día? Entonces yo hice un sondeo, pregunté por las descripciones acerca de las conversaciones más difíciles que la gente tiene. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, frustrantes y contraproducentes. Entonces, cuando uno tiene expectativas muy, muy altas de convencer acerca de una idea a la otra persona y esto no ocurre, pues eh, uno siente frustración, por ejemplo. Y no solamente uno, sino la otra persona de pronto también llega a sentir frustración. Y puede ocurrir también que si, si nuestro objetivo es convencer al interlocutor de una idea y esto no ocurre, sino que puede ocurrir lo contrario, que este interlocutor se aferre más a la opinión que tiene. Entonces, en ese sentido, contraproducentes. Otras respuestas que obtuve pueden ser unidireccionales y repetitivas, en el sentido en el que ya las partes tienen un discurso ya previamente construido. Entonces, cuando hay una nueva interacción, no ocurre un intercambio porque ya las partes saben qué van a decir, saben qué van a responder. Entonces, en este sentido, repetitivas y unidireccionales cuando solamente se quiere dar a conocer el punto de vista propio y no se intenta entender el punto de vista de la otra persona. Competitivas, irritantes y polarizadoras fueron otras respuestas. Cuando, por ejemplo, la conversación se entiende como si fuese un enfrentamiento, ¿no? En el cual debe haber un ganador. Y bueno, aquí quiero hacer la aclaración que estoy hablando en contextos en los cuales, por ejemplo, los debates no aplicarían, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando uno está hablando en un contexto familiar o entre amigos y que se desencadena o resulta en una especie de discusión eh, en la cual la gente se está enfrentando. Eh, y sí, digamos que si se tiene esa actitud, pues entonces ocurre, sí que aparece el enojo, aparece también, sí, ideas que se van polarizando. Quise también incluir personalmente lo que me llevó a mí a interesarme más por este estilo de conversación, que pronto no lo siente todo el mundo, pero sí una parte y de las personas, y es que uno siente que como una especie de insatisfacción porque las conversaciones son poco amigables. Es decir, están llenas de indirectas, o están dirigidas al escarnio, y al final resultan contraproducentes para tener relaciones personales, interpersonales saludables. Por ejemplo, con la familia, ¿no? Pues son las personas que amamos y nos estamos comunicando de una manera que no es de acuerdo a ese sentimiento de amor que tenemos hacia ellos. Entonces, esa insatisfacción también eh, está ahí. Y también, pues hay que reconocer que, pues hice este sondeo, digamos que lo planteo de esta manera, pero puede que haya personas que tienen experiencias muy, em, sí, satisfactorias con sus conversaciones y entonces no necesariamente todo tiene que ser de esta manera negativa, sino que también pueden ustedes analizar, bueno, mis conversaciones no son así, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que puedo continuar haciendo bien eh, para que las conversaciones sigan así, ¿no? Eh, listo.
Bueno, entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, uno puede llegar a preservar o mejorar las conversaciones? Y hay infinidad de recursos en Internet. Hay, sí, y también estos diferentes recursos, uno puede vincularse con ellos de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, hay recursos como los de libros. Eso no se puede documentar acerca de propuestas como la de Daryl Davis, que es un músico afrodescendiente de blues, si no estoy mal, y de, eh, bueno, no recuerdo en este momento, pero sí es un músico afrodescendiente que tuvo la iniciativa de combatir el racismo y decidió vincularse de manera, sí, muy, muy cercana a lo que es el Ku Klux Klan, para, por ejemplo, entender o digamos que confrontarlos o enfrentarse a sus ideas discriminatorias. Y ha hecho que incluso estas personas, algunas personas que pertenecen al Ku Klux Klan, abandonen esa vinculación por medio de, sí, de estrategias comunicativas. También hay otras propuestas como la de psicólogo clínico Marshall B. Rosenberg. Él escribió un libro que se llama Comunicación no violenta, y las aplicaciones de esta técnica pues van desde la crianza, la educación, también la mediación o negociación, e incluso también en psicoterapia. Y también está propuestas de filósofos como Peter Boghossian, que también pues hace una especie de recopilación de técnicas para tener conversaciones imposibles. Y en este momento, por ejemplo, en esta charla nos vamos a enfocar en algunas de las cosas que Peter Boghossian menciona en su recopilación. Y también al final incluiré un vínculo a esos recursos que ya mencioné para que si ustedes tienen curiosidad puedan profundizar en ello. Otro tipo de vinculación, por ejemplo, es observación, ¿no? Ver lo que les mencionaba antes, qué sí funciona, qué demostraciones hay de estilos de conversación que se pueden revisar y uno los puede imitar. Y bueno, esto por ejemplo lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Las cosas que ya he mencionado, pueden ver por ejemplo TED Talks de Daryl Davis, todo un curso de Marshall Rosenberg en comunicación no violenta, y también, pues bueno, están otro tipo de recursos que presentaré al final. Y la práctica, que es lo que yo creo que más valor tiene. Y bueno, entonces la práctica, por ejemplo, que nosotros con mi grupo hacemos es, bueno, observamos a otros interactuar, hacer conversaciones, intentar tener este estilo de conversaciones, que es como una especie de formato de entrevista, mientras se pone en práctica lo que se ha aprendido, y también se recibe retroalimentación, se reciben sugerencias. Entonces, y este ejercicio es la iniciativa por la cual, la iniciativa para esta presentación. Entonces, hemos recopilado nuestras observaciones y al final mencionaré un poco acerca de la plataforma en la cual hacemos esto, que es Discord. Pero entonces, ahora sí les comento lo que hemos condensado. Entonces, esta recopilación. Inicialmente, ante una afirmación, ante una creencia, ante una opinión,
uno debería, idealmente, obtener el consentimiento del interlocutor. Es decir, esa expresión directa de querer participar en el intercambio, en la discusión. Y también ir revisando en qué momento el interlocutor desea detener la conversación. Es decir, irle preguntando, ¿quieres continuar con la conversación cada cierto tiempo? Y es útil, por ejemplo, con cronómetro, revisar cómo está yendo, ¿no? Establecer un tiempo límite y ir preguntando después del tiempo límite si se desea continuar o no con la conversación. Realmente estoy aquí mencionando que es cuando queremos tener conversaciones difíciles, ¿no? Cuando hemos ya tenido una historia de no podernos comunicar con una persona y de terminar enojados, de terminar, sí, insatisfechos con la comunicación, ¿no? Entonces, tener cierto tiempo establecido puede resultar útil e ir revisando si se quiere continuar o no. El preguntar acerca del nivel de importancia y seguridad en la creencia, ¿no? O qué tan seguro se cree que eso es cierto. Y es indagar por la relevancia que esa idea, que esa creencia tenga para el interlocutor. Aquí también, por ejemplo, puede haber un espacio para evaluar las consideraciones éticas de hablar de un tema. Y más adelante me enfocaré en esas consideraciones éticas. También, inicialmente, pues es ideal que uno aclare definiciones. Es decir, es muy probable o casi siempre pasa que asumimos lo que la gente está entendiendo por un término. Entonces, sí, obviamos este paso y nos podemos ahorrar muchísimo tiempo si empezamos tratando de entender a qué se está haciendo referencia con los términos que la gente usa en una afirmación, los principales términos. Y se me ocurre un ejemplo y es, de pronto alguien dice, no voy a votar por ningún político porque todos son corruptos. Entonces, primero, antes de, por ejemplo, juzgar, antes de decir nuestra opinión, podríamos decir, ok, ¿a qué te estás refiriendo con corruptos? ¿A qué tipo de corrupción te refieres? Por ejemplo, si uno tiene un familiar en un cargo público y es político, ¿eso es corrupción? ¿De qué depende esa corrupción? Y también a qué te refieres con políticos. ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Los de cierta ideología política? Entonces, antes de decirle a la persona, pues, que no sabe lo que está diciendo o lo que sea, entonces uno puede detenerse y preguntar por las definiciones de esos términos principales de la afirmación. También constantemente, ¿qué se puede hacer? O qué se sugiere hacer, y es establecer ese rapport, ¿no? Que significa dar las condiciones apropiadas para que el interlocutor quiera hablar, ¿no? Y para eso es vital el escuchar con detenimiento y hacer preguntas pertinentes, ¿no? Seguir la conversación por donde el interlocutor lo está llevando a uno y escuchar con detenimiento para que las preguntas que uno haga sean relevantes, ¿no? Y que el interlocutor se sienta escuchado, se sienta, ok, me están prestando atención, están intentando ponerse en mi lugar por las preguntas que me están haciendo, ¿no? Me están siguiendo. También rectificar, por ejemplo, la interpretación que nosotros tenemos de las afirmaciones que el interlocutor nos da. Es decir, no adelantarnos,
a lo que uno pueda asumir que la afirmación indica, ¿no? Por ejemplo, la afirmación que ya había mencionado, los políticos son corruptos. Entonces, una pregunta que uno puede hacer, bueno, para rectificar lo que entendí, ¿tú crees que los políticos se vuelven corruptos o crees que las personas que son corruptas buscan ser políticos, más o menos? O sea, como para ir es más o menos calculando o reevaluando mejor si lo que uno está entendiendo es lo que la persona está diciendo, pero también uno tiene que ser muy cauteloso en la medida en la que lo hace, ¿no? Porque también puede uno aparentar o sugerir eh, que está juzgando la, la afirmación que tiene el interlocutor. Entonces, ser cautelosos con esa pregunta. Por ejemplo, ¿entendí si es correcto o no? Puede ser una manera en la cual uno puede, eh, por así decirlo, con más respeto, preguntar por esa rectificación. Y también uno puede decir, por favor, corrígeme si esta interpretación que di, que estoy dando, no es fiel a lo que me estás queriendo decir. Esa podría ser también una manera de parafrasearlo. Listo. También las preguntas que uno eh, hace, se sugiere que estén dirigidas más hacia cómo se llega a esa afirmación. Es decir, y esa es la razón por la cual el nombre Street Epistemology o epistemología callejera, y es tratar de, en lugar de enfocarse en hacer juicios de valor, en lugar de enfocarse en sí, ofrecer o dar adjetivos a la persona, la idea es detenerse y entender qué es lo que la persona está teniendo en cuenta para llegar a esa opinión. Entonces, ante la afirmación que ya había mencionado, los políticos son corruptos y no votaré por ninguno de ellos, una de las preguntas que uno puede hacer, bueno, es cómo llegas a esta afirmación, qué es lo que en ti más valor tiene para que tú llegues a pensar esto. Las personas, los interlocutores pueden decir, es que viene el noticiero, los escándalos de corrupción. Es que un amigo que es político me contó todo lo que hacen para ocultar la corrupción. Es que la manera en la que hablan me genera desconfianza. Eh, es que se roban los votos. Digamos que pueden dar un listado de las razones por las cuales piensan o llegan a la conclusión de que los políticos son corruptos y por ende entonces no votarán por ninguno de ellos. Y esto puede ser más, sí, efectivo para poder entender y para tener un intercambio, sí, efectivo, eficiente, ¿no? O al menos continuar la conversación, en lugar de decir que no son ciudadanos o ciudadanos responsables por no dar un voto. Bueno, continuar entonces con la recopilación de herramientas. Entonces, ¿qué usar algunas veces? Por ejemplo, ante la lista que ya mencioné, la de lo vi en el noticiero, me contó un amigo, por ejemplo, ante este listado que la gente puede dar de las razones por las cuales piensa o por las cuales concluye su creencia, uno puede escoger el camino más relevante, ¿no? Eso es como una sugerencia, ¿no? No siempre tiene que ser así, pero algunas veces es útil el seguir, sí, el camino más relevante. Entonces,
puede ser que el camino más relevante o la razón más importante para que una persona crea que todos los políticos son corruptos es porque el amigo que es político les contó con detalles, ¿no? O sea, les dio descripciones, ¿sí? Entonces, esa podría ser, ese podría ser uno de los múltiples caminos que uno pueda tomar en la conversación, sino evaluar cuál es el más relevante para el interlocutor y uno puede hacer entonces lo que se llama el test del observador externo, así lo tradujimos a español, pero es el outsider test. Entonces, por ejemplo, ante esa afirmación de todos los políticos son corruptos, eh, uno podría preguntarle, bueno, ¿crees tú que alguien que tenga ese mismo amigo político que te contó los detalles llegaría a esa misma conclusión y también no votaría? O sea, ¿crees que todas las personas alrededor de esta persona a quien les cuenta llegarían a esa misma conclusión y tampoco votarían? Esa podría ser una de las primeras preguntas, dado que esa es la razón más importante para interlocutor, eh, para la afirmación del interlocutor. Esa podría ser, sí, el test observador externo. Alguien que, no tú, sino alguien, eh, otra persona piensa lo mismo que tú o llega a esa misma conclusión con la misma información. Otra herramienta es el contraste, ¿no? Entonces, comparar cómo es la visión propia respecto a la de otras personas. Entonces, uno podría preguntar, bueno, ¿por qué crees que hay gente que a pesar de que piensen que los políticos son corruptos, sí vota? O sea, o sea, y no reciben algo a cambio, no reciben beneficios, pero ¿por qué crees que a pesar de que haya gente que la primera parte de tu afirmación la comparte, pero al final dicen que sí votan, ¿no? Esa podría ser una manera también de llevar la conversación, contrastar la visión que está teniendo el interlocutor con la visión que otras personas podrían llegar a tener. Y también algunas veces uno puede hablar acerca o preguntar acerca de la aplicación, ¿no? De qué tan pragmática es la idea. Y bueno, esto también hay que tener cierta cautela, no siempre con todas las afirmaciones se puede, y pues la idea es que también se planteen situaciones hipotéticas, es decir, y se aclaren, ¿no? O sea, para que la persona entienda eh, que no es en sí una manera de juzgarlo la pregunta que se va a hacer, pero sí tratar de entender cómo la persona está organizando esta idea paso por paso en su cabeza, ¿no? Entonces, aclarar. Hipotéticamente, ¿cómo llevarías tú a la práctica esta afirmación que tienes? ¿Qué se necesita para eso? ¿Qué desventajas habría, no? O sea, no solamente pensar en lo útil, en las ventajas, sino también qué puntos flojos le ves a tu afirmación, ¿no? O a tu idea. Eh, eh, y, y, esto podría ser también una manera de hacer que la persona reflexione acerca de lo que está proponiendo. Y en el caso de, por ejemplo, de la idea de todos los políticos son corruptos, no voy a votar por ninguno, es, bueno, un ejemplo sería, si tuviéramos la opción de elegir cómo escoger a los gobernantes sin recurrir al voto, ¿qué propuesta crees que sería mejor? ¿O qué medidas tomarías tú para, por ejemplo, que no se escojan políticos corruptos, si es que piensas que de pronto hay alguno que se salva, ¿no? Esa podría ser una forma de preguntar, de indagar acerca de la aplicación. Y hago aquí la mención de ilusión de entendimiento,
porque esto ayuda, por ejemplo, a que las personas, lo que les mencionaba, organicen la idea en su cabeza y que puedan ver que hay mucha complejidad a la hora de plantear ideas, de plantear afirmaciones, de dar propuestas. Y que a veces tenemos, por así decirlo, como la tendencia a ver solamente lo que puede funcionar de nuestra propuesta y se nos olvida que la realidad es mucho más compleja y al ir paso por paso estamos desglosando el problema y también nos damos cuenta que hay mucho por mejorar, ¿no? En nuestras ideas. Bueno, evitar. Eh, esta es la parte como más relevante, como más importante, porque es también la parte más difícil, ¿no? De lo que, por ejemplo, personalmente, ¿no? Tanto no es para todo el mundo lo más difícil, pero sí uno está muy dado a adelantarse, a tener reacciones emocionales cuando son sobre todo temas que para uno son importantes, ¿no? Entonces, eh, digamos que también con la idea de preservar el rapport, ¿no? El permitir o el dar las condiciones adecuadas para que el interlocutor quiera continuar con la conversación. La idea, por ejemplo, es no dar una impresión errónea de una favorabilidad, por ejemplo, extrema acerca de la afirmación, si uno se manifiesta muy a favor, por ejemplo. O por el contrario, si uno se manifiesta muy en contra también, pues entonces esto pues daña ese rapport, ¿no? La persona no se siente en el mejor ambiente para compartir lo que está, lo que ocurre en su cabeza, las ideas que tiene, y entonces eso también pues afecta esa confianza que uno ha creado. Entonces, el mantener las respuestas lo más neutral posible para no dar una impresión errónea es lo que se sugiere. También es deseable que las personas sí, que se eviten comentarios egocéntricos excesivos, es decir, esos que están enfocados a mis experiencias, ¿no? Y entonces a mí me pasó esto o yo pensé aquello, en mi opinión, o sea, haces una pregunta y te la respondes, haces una pregunta al otro y la respondes tú, ¿no? Excesivamente, obvio, está bien cuando sobre todo las personas preguntan, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Está muy bien responder, ¿no? Incluso tú puedes decirles, ya sea durante o preferiblemente al final de la entrevista, de la conversación, ¿tienes alguna pregunta para mí? Pero si se hace excesivamente el dar la opinión propia, pues también se puede afectar ese rapport y también puede dar la impresión de que uno está dando un sermón, ¿no? De que uno está instruyendo al otro. Y bueno, eso no está mal en sí mismo, está bien. Sin embargo, enfocando la charla a tener conversaciones imposibles, conversaciones difíciles, usualmente este tipo de cosas personalmente no son tan productivas, ¿no? Igual, hago la aclaración, son experiencias personales. Bueno, evitar, y ese es de los más importantes, hacer juicios acerca de lo que el interlocutor está expresando. Entonces, sí, daña casi que seguro el rapport, es responder cosas como lo que dices es absurdo, estás equivocado, tú no entiendes cómo funciona esto. Y, y bueno, sí,
uno se sienta a revisar, estas cosas son muy, muy comunes, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Los comentarios pareciera que hay una especie de, sí, de filtro o que funciona de manera distinta si estamos viendo a la persona cara a cara, cómo está reaccionando entre nuestra comunicación. Y si no la tenemos cerca, si no solamente estamos escribiendo, pareciera así que nos desinhibimos a la hora de comentar. Entonces, este tipo sí, de juicios, de, eh, sí, por ejemplo, de manera despectiva referirse a lo que el interlocutor está diciendo no es productivo. Y también vale la pena evitar fijarse en esos puntos débiles de la afirmación solo para refutarla. Es decir, es mejor intentar ver los puntos más sólidos y dirigir las preguntas que tenemos encaminados a esos puntos más sólidos. Es decir, hacer lo opuesto a la falacia del espantapájaros. Es decir, bueno, y creo que ya lo había mencionado anteriormente, la razón más importante que tú tienes es esta. O también uno puede revisar, ok, la razón que yo encuentro más eh, sólida es esta, voy a irme por ese camino y darle a la persona también esa sensación de confianza y de querer continuar con la conversación, ya que usted también siente esa seguridad, ¿no? Ese nivel de seguridad. Ok. Voy en evitar preguntas confusas o también evitar, por ejemplo, o preguntarle al interlocutor si ha entendido las preguntas. También mantener la calma, no desesperarse y devolverse todo lo que sea necesario para plantear las mismas preguntas u otras en otras palabras. También uno puede preguntarle o pedirle al interlocutor si entendió la pregunta y si la puede repetir para uno, eh, a ver si sí la entendió. Esa podría ser también una cosa. Y bueno, si se siente que uno se está desesperando, si se siente que uno está impaciente, eso también es una buena señal, una buena indicación de que es importante pensar en terminar la interacción y retomarlo en otro momento, ¿no? Cuando uno se siente de pronto muy alterado o que ya está empezando a perder la paciencia, ¿no? Antes de que las cosas se pongan más calientes, vale la pena entonces hacer un pare. Y bueno, eso en nosotros, ¿no? En sentir cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y cuando se note que el interlocutor manifiesta inconformidad, o pues hacerlo. Y tener en cuenta que no siempre porque el interlocutor está respondiendo, eso quiere decir que quiera continuar, ¿no? Es de pronto por respeto, porque no hay otra cosa para hacer, sigue respondiendo, pero todo su lenguaje corporal está indicando que no quiere continuar con la interacción. Entonces, ser sensibles a eso, yo creo que también vale la pena. Y detener la conversación es de los temas más difíciles. Y por eso, como mencioné al inicio, es recomendable tener un tiempo límite para las interacciones. O sea, dejarlo así abierto cuando son interacciones difíciles, interacciones que tienden a ser insatisfactorias, es una buena recomendación el poner un tiempo límite. Bien.
Entonces, aquí voy a presentarles un video que se hizo en el canal, bueno, se subió al canal de YouTube que tenemos con el equipo. Este video lo hizo Fernán, quien entrevistó a el usuario Kraken. Bueno, les voy a presentar estos en un momento. Y después de la presentación de este video voy a retomar algunos de los puntos que se tocan ahí. Es una especie de demostración. Entonces voy a producir el video. Yo creo en una energía vinculante entre todos los seres vivos que no tiene o sea, como que no tiene una conciencia propia, pero que está vinculada a nosotros. Bien. Tanto a nosotros como a todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Está un poco unido a lo de la creencia lo planteado por Aristóteles del primer motor inmóvil y toda la bola. El movimiento como vida. Uh-huh. Bueno, muy interesante. Me interesa. Creo que nunca había escuchado algo de ese tipo. ¿Qué, qué tipo de unión tiene, o qué tipo de vínculo tiene ese motor inmóvil o esa energía con cada uno de nosotros? Como para entender más en detalle. Tampoco tanto detalle, pero... No, pero como te decía, el planteo de Aristóteles era que el movimiento era vida Uh-huh. y el motor, o sea, el movimiento es lo que da vida y el movimiento se genera por un motor. Uh-huh. Véase las comillas. Sí, sí. Un motor. Pero en algún momento tuvo que haber un primer motor Uh-huh. que iniciara el movimiento. Claro. Pero que a su vez en sí mismo fuera inmóvil porque nada puede moverlo. O sea, nada lo hizo iniciar su movimiento Uh-huh. y nada lo mueve. Claro. Entonces, por eso él le llama el primer motor inmóvil. Ah, El vínculo energético precisamente es por esto, del movimiento, la creación, la destrucción, uh-huh. todo Bien. el cambio materia-energía y toda la bola. Bien. Básicamente estamos todos hechos de materia y energía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, está buena la creencia. ¿Me darías un ejemplo de cómo se relacionaría en mi vida cotidiana? Por ejemplo, que si yo lo pudiera así, ¿en qué te parece a vos que está evidenciado? En el movimiento me dijiste, pero Claro, por ahí algo más específico. O en- contacto de tu cuerpo con otro cuerpo, básicamente. O Mm, sea, bien, un mueble, por ejemplo. claro, y ahí estaría... Las moléculas vibran, los átomos se repelen y te da la sensación de solidez, por ejemplo. Ah, está bueno, me gusta, me gusta, No, bueno. me gusta, bien. Y ahora te voy a preguntar por el nivel de confianza que tenés. O sea, si yo te dijera del 1 al 100, ¿qué confianza tenés de que este supuesto es verdad? O sea, vos planteas el concepto de si pondría en duda mi creencia. Claro, sí, más o menos. Digamos, Ok, ok. ¿qué confianza le tenés sería del 0 al 100? Como estoy 100% seguro, sería que no hay duda de que esto existe y el universo es así, por ejemplo. Y 0% sería que no tengo dudas que es algo... me- Eh, qué Es, amplio todo, ¿no? es Pero, medio rara la pregunta, pero sí. pues sí, ponele que te doy dejando un buen porcentaje para la duda, te doy un 80%. Bien, está perfecto. Claro, porque ese porcentaje que vos dejás afuera es, bueno, podría no ser. Está perfecto. Pero tal cual, o sea, claramente por algo es una creencia, o sea, Sí, yo supongo que esto puede ser así. Vení, cambiame la opinión, por claro, favor. claro, claro. Está perfecto, perfecto. Bien. Y ahora,
Y por ejemplo, ¿cuál sería tu razón principal para tener ese 80%? O sea, ¿qué es lo que te da esa confianza en un nivel de 80%? Puede ser El- experiencia, puede ser lo que viste, nada, o lo que leíste incluso también, pero la pregunta va por qué te da esa certeza. esa certeza. Y va mucho del lado del estudio, va mucho del lado del ver, va mucho del lado de la experiencia. Bien, bien, bien. Eh, ya ver algo tan increíble esto es, bueno, no importa, total no es significativo. Hace poco me mostraron una amiga un video que grabó su hermana en un quirófano. Ujú, Básicamente estaban haciendo una operación a corazón abierto. bien. Básicamente iban a hacer un trasplante de corazón y tenían el corazón en una bandejita con agua, que no es Ujú. agua, ¿no es cierto? No, no sé. Y era precisamente acorde a lo que yo había estudiado, o sea, la célula del corazón intrínsecamente, no sé si está bien usada la palabra intrínsecamente, pero de manera natural late en Ujú, un ambiente apropiado. La más pequeña célula del corazón late en el ambiente apropiado. ujú, Y esta flaca me mostraba el corazón en la bandeja latiendo solo y me pareció recontra zarpado. Digo, sí, pero algo tan básico como es un corazón y que su única función es latir, nos está permitiendo estar en este mundo. ujú. Bien, bien, bien. Muy, muy loco, igual. Y esto se relaciona con la energía vital en el sentido de que el corazón, creo que quisiste decir eso, como que el corazón tiene su propia energía vital y late por sí mismo. La Pues célula sola la ya, célula ya sola. carga, ya lleva energía. Sí, 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 muy bien. Esa energía que le da ese movimiento Ujú. nos permite estar vivos. Me encantó, me encantó, me encantó cómo se relacionó todo así. Perfecto, bien. Bien, entonces, bueno, esa sería como tipo una evidencia que vos viste y te Claro, generó confianza. Ahora, claro. ¿hay algo que vos pudieras ver que te quitaría la confianza en esa creencia? Por ejemplo, si no hubieras visto esto del corazón o si no hubieras leído, ¿vos creerías este tipo de cosas? El tema que es una creencia basada en el conocimiento, Sí, obvio, o obvio. sea, en el estudio. Ujú. Obviamente vos me sacás estudio, vos me sacás experiencia o me sacás... Mira, por ejemplo, digamos que te saco la experiencia, pero tenés el estudio todavía, vos tenés lo que leíste. Eh, Vos decís que No, está... ahí ahí el porcentaje cae bastante. Ah, mira. Sí, obvio, porque viste uno la llave. Porque obviamente nuestro conocimiento se forja de teoría y práctica, ¿no es Sí, cierto? obvio. Bien. Ah, y si por ejemplo hacemos al revés, no hubieras leído nada y ves esto del corazón, por ejemplo, o ves otra evidencia. Magia, magia, todo magia. Ujú. Bien, entonces espero que ya me puedan ver y escuchar. Bueno, aquí Fernán muy amablemente nos permitió usar su, su video, su entrevista, para que hagamos una especie de análisis breve de qué ocurrió en ella. Entonces, su interlocutor menciona la afirmación. Hay una energía vinculante entre todos los seres vivos y es y no hay una conciencia propia, pero está vinculada a nosotros. Más o menos esa es la idea. Y Fernán empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el vínculo de esa energía con cada uno de nosotros? ¿No? Está tratando de preguntar por eh, tanto definiciones como también eh,
la interacción entre los términos que está presentando allí su interlocutor. También le pregunta a su interlocutor, Fernán, si le puede dar un ejemplo de cómo puedo relacionar esto en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, el interlocutor menciona el contacto de mi cuerpo con un mueble, ¿no? Esa sensación de solidez, átomos, sí, mecanorreceptores. Y también algo importante es que Fernán pregunta por ese nivel de confianza que se tiene acerca de esa afirmación, de si es real, ¿no? Da una especie de escala de 0 a 100, siendo 100 estás muy seguro, estoy convencido, ¿no? Y el interlocutor evalúa, ok, me estás preguntando si yo estoy tratando si dudo, si considero dudar acerca de esa afirmación, entonces concretamente la asigna en un 80%, ¿no? Como que sí, no estoy 100% convencido, pero lo suficiente como para querer evaluarla, ¿no? Como para que sea importante para mí. Y Fernán también pregunta acerca de las ideas o las razones principales para ese nivel de certeza, ¿no? Lo que les había mencionado. Los interlocutores pueden dar toda una lista de razones y vale la pena, esto no es algo tan estricto, pero sí puede funcionar el preguntar por esa razón principal, ¿no? Para ese nivel de certeza tan alto que se tiene o tan bajo que se tenga acerca de una creencia. Y también Fernán plantea al interlocutor situaciones hipotéticas. Por ejemplo, el interlocutor dice, no, yo conozco la teoría, no sé qué habrá estudiado Kraken, pero dice, yo conozco la teoría y también tengo experiencias, ¿no? ¿Qué pasa si hipotéticamente elimino la experiencia y solamente tengo la teoría, ¿no? El estudio. Entonces ahí el interlocutor dice, no, yo creo que cae bastante porque para él el conocimiento se forja tanto de la teoría como de la práctica. Y la otra situación hipotética es lo opuesto, ¿no? Solo experiencia y no teoría. Entonces ahí también considera que ahí baja también y dice, no, magia. Entonces también se puede notar allí que, pues bueno, supongo que Fernán y Kraken se conocen de antes, entonces ya se ha manejado, se ha forjado una confianza lo suficiente para tener una conversación pues muy armoniosa, ¿no? Bueno, voy a continuar. Listo, entonces, ¿de dónde surge la iniciativa? Y con esto me refiero también más bien a los enfoques, ¿no? ¿De dónde puede surgir la iniciativa de querer tener conversaciones difíciles con las personas? Entonces, una de ellas es mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Socializar con personas nuevas, entonces resulta útil. Cuando aún no hay confianza para hablar, resulta útil el tener una especie de estrategia para forjar o sí, para que las personas se sientan que pueden comunicarse con uno, ¿no? Y también cuando se intenta socializar con personas que tienen opiniones muy distintas a las mías y lo que prevalece, lo que importa, lo que nos importa es preservar ese vínculo a pesar de esas diferencias tan profundas en opinión, que es lo que pasa, por ejemplo, con nuestros familiares y con nuestros amigos, como ya lo mencioné al inicio. Otro enfoque, otra idea, otra iniciativa es comprensión, la genuina comprensión de las afirmaciones del interlocutor. O sea, pasa que hay personas muy curiosas que les interesan temas controversiales, temas difíciles, tabú, y esa curiosidad los lleva entonces a profundizar en ellas. Entonces, para eso, pues
resulta útil tener esta estrategia de poder indagar sobre todo esto. Resulta útil si se está haciendo alguna investigación con grupos focales, grupos particulares que tengan alguna, sí, que tengan alguna característica que nos interese, ¿no? También apertura a nuevos temas, ¿no? Hay personas que, sí, con esa curiosidad que tienen, o para incluso fomentar la curiosidad, tanto en el interlocutor como en los entrevistadores, este estilo de conversación también puede ser útil. Y un tercer enfoque podría ser la de generar reflexión en el interlocutor. Y aquí, pues bueno, no necesariamente esa reflexión tiene que desembocar en que sean persuadidos o fomentar el escepticismo, pero sí puede ocurrir, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos algunos familiares que están teniendo prácticas de salud que no son las más apropiadas, entonces pues uno quiere hacer algo allí, ¿no? Uno entonces intenta buscar la manera en la cual persuadirlos en lugar de decirles que por qué no piensan, que por qué se les ocurren ideas tan absurdas, que por qué hacen eso que no sirve para nada. Podríamos entonces tratar de entender qué es lo que hacen, cómo se lo explican, cuáles son las razones más importantes para hacer lo que hacen y allí fomentar esa confianza en ellos para que le cuenten a uno, para que se abran, para que expliquen. Y a la hora, como les mencionaba, esa ilusión de entendimiento que solemos tener, a la hora de desglosar, las personas empiezan a darse cuenta de lo que están omitiendo, ¿no? Y eso en sí mismo puede llegar a ser persuasivo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es a la hora de tener como objetivo la persuasión, como objetivo principal, va a ocurrir que nos frustremos, porque no siempre va a haber ese cambio de opinión en nuestro interlocutor. Y esa frustración, dependiendo de cómo la manejemos, pues puede dañar esa confianza que ya hemos logrado. Entonces, yo sugiero personalmente que esa no sea siempre la motivación principal para conversar con alguien, sobre todo cuando son temas difíciles. Mi sugerencia, por ejemplo, es valorar por encima de toda la persona con quien estamos hablando, independientemente de las ideas que tenga. Es decir, mi objetivo principal es poder continuar hablando con esta persona, es no dañar ese vínculo que tengo. Y entre más difícil la conversación sea, mis expectativas de persuasión deben ser más bajas, ¿no? Porque en realidad lo que me importa es preservar ese vínculo con la persona, ¿no? Y entonces lograr un equilibrio entre esas expectativas que uno tenga, está bien. Si por el contrario uno maneja muy bien la frustración, de pronto eso no es una sugerencia para ustedes, si ese es su caso, pero en mí suele funcionar bien. Bien. Ese es el tema de los enfoques, de lo que hemos recopilado entre nosotros, ¿no? Puede haber muchos más, pero estos son como los más importantes. Y ahora, ¿cuándo no es apropiado hacer uso de este estilo de conversación? Entonces, cuando hay riesgo de dañar a la persona. Entonces, puede que haya dependencia emocional. O, por ejemplo, puede que la persona esté en un estado emocional en el que requiera atención psicológica en lugar de estar en este tipo de interacciones. Puede, por ejemplo, en un caso de depresión, requerir de psicoterapia en lugar de... Bueno, sí, claro, uno puede prestarse como amigo, como
como una persona como apoyo, pero sí hay que ser sensibles sobre todo si la persona ya ha manifestado antes tener algún padecimiento depresivo o algo así por el estilo, de ser sensibles ante estas señales y sugerir, ¿no? No está de más sugerir que la persona acuda a atención psicológica. También por alguna vulnerabilidad de tipo de salud mental. Por ejemplo, si hay alguna alteración de la percepción de la realidad, entonces en este caso, y si ya la persona es tratada, si hay algún familiar que, por ejemplo, ya tenga atención psicológica o psiquiátrica, incluso uno puede consultar con el profesional tratante si las conversaciones que uno está queriendo tener con la persona son apropiadas o no. Eso también podría ser una consideración. Y también éticamente hablando, vale la pena reflexionar acerca del papel que la creencia, la afirmación, el cúmulo de ideas que las personas tienen, ver eso qué significa para ellos, para su identidad, para su estabilidad emocional. Por ejemplo, es una alerta muy, muy grande éticamente hablando si las personas dicen, no, es que esta idea yo me aferro a ella porque es que si no mi vida no tiene sentido, por ejemplo, porque si no, entonces o esto me ha salvado del suicidio, ¿no? Entonces, cuando se ocurren este tipo de temas tan sensibles, entonces la sugerencia es, ok, es un momento de pronto terminar la interacción y si hay obviamente ese tipo de manifestaciones, pues entonces sugerir brindar la ayuda que se pueda, ¿no? De acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que estamos dispuestos a ayudar y podamos. Y también cuando no tenemos el consentimiento no es apropiado tener ese tipo de conversaciones, lo que ya he mencionado. Si se quiere romper el contacto, el interlocutor quiere terminar la interacción, nos podemos guiar por la comunicación no verbal, el que esté mirando la hora, la impaciencia, el mirar hacia la puerta, o el, por ejemplo, no entender, no estar prestando atención a las preguntas que le estamos haciendo, ¿no? Estas también son señales de que de pronto es momento de ya terminar la interacción o no, de no continuar. Y también cuando corremos nosotros personalmente cierto riesgo, no podemos exponernos más de lo necesario, solo por curiosidad. Hay temas que no son tan bien recibidos con algunas personas y eso puede volvernos vulnerables. Esa sería también unas razones por las cuales puede llegar a no ser apropiado interactuar de esta manera. Y bueno, les había entonces mencionado acerca de algunos de los recursos entonces voy a profundizar. Entonces les comento, les mencioné Street Epistemology. Hay una organización que se llama Street Epistemology International. Ellos están haciendo unos cursos de este tipo de interacciones, de estilos de conversación. Ya les había mencionado acerca del libro de Daryl Davis, quien como afrodescendiente ha logrado que personas vinculadas al Ku Klux Klan abandonen este grupo. Ya les había mencionado el libro de comunicación no violenta, que se utiliza este tipo de estrategias se utilizan, por ejemplo, en prisiones, interrogatorios, en negociaciones. Y el libro de Cómo tener conversaciones imposibles de Peter Boghossian, que es más o menos lo más cercano a lo que hacemos como grupo.
en el servidor de Discord. Ya les hablaré un poquito más de Discord. Estos son algunos canales en YouTube recomendados que tenemos ahora en español, el único en español. De resto están en inglés. Entonces está Anthony Magnabosco, quien probablemente es la persona que más ha aplicado conversaciones de este estilo, y uno puede, como les había mencionado, una primera vinculación a este tipo de temas es ver cómo la gente lo hace, ¿no? Cómo la gente tiene este tipo de entrevistas, qué palabras escoge, qué preguntas escogen. Está también Juggling Lessons, que también trata temas que pueden resultar controversiales, de tabú, Cordial Curiosity, son diferentes estilos, ¿no? Y el canal de Discord, ¿no? Discord es una plataforma que originalmente, se utiliza para que las personas que juegan videojuegos se relacionen allí, compartan audio y video, y también texto. Y en realidad ha sido muy útil para, por ejemplo, que se den estrategias como esta o prácticas como esta de reunirse semanalmente, incluso a veces 2 veces a la semana, a conversar de la manera más amigable posible, con temas muy controversiales o no tanto. Por ejemplo, en este servidor tenemos personas que de diferentes espectros políticos, con diferentes religiones o sin religiones, y es sorprendente el nivel de respeto que se puede manejar allí. De hecho, las mismas personas que están allí lo reconocen, ¿no? O sea, en Internet, sobre todo, el encontrar un espacio así no es tan fácil. Entonces, si bien no, como les mencionaba al inicio, si bien esto no ha sido puesto a prueba rigurosa de que funciona para algo, subjetivamente varias personas estamos de acuerdo en que ha mejorado, por ejemplo, la manera en la cual interactuamos con otras personas, sobre todo con las personas más cercanas y que piensan muy distinto a nosotros. Bien, entonces con esto le quiero dar las gracias a ustedes por el interés, en el tema. Sí, espero que estén mucho más curiosos acerca de lo que he hablado el día de hoy. También le quiero agradecer al grupo, al apoyo y a la inspiración. Sí, esto, pues, lo que ven aquí es más o menos el resultado de varios meses de estar en práctica, de ver si funciona para nosotros el método, el estilo de conversación, y pues si nos reunimos semanalmente en la sección en español del servidor de Discord, por si nos quieren acompañar. También le quiero dar las gracias al programa de egresados por el espacio, por este ciclo de conversaciones, de diálogos.